Bien, amigos, tenemos que tener una conciencia clara del momento y de la época que se vive. El que no tiene eso anda por las nubes comentando y hablando de aquello que dicen que las redes ahora comentan y que podría tener un poco más de morbo. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cuidado, y digo nosotros porque nos incluimos, en conocer qué es lo importante. A veces las cosas se hacen por evasión. La prensa a veces evasora, evita hablar y comentar porque no quieren enfrentar las realidades, asumir posiciones, inclusive ocultando situaciones para no tener que hacer juicio de valores posteriormente. Porque nosotros los que trabajamos en medios y manejamos las dos cosas, la información y el comentario, la mayoría de las informaciones conllevan a un comentario. Y a veces el interés de no implicarse en situaciones que es un derecho, que yo no quiero hablar de eso. Por ejemplo, en este caso, los medios están llenos del asalto, del atraco a un banco. Y se ha dicho de todo. Y se ha comparado eso. Señores, desde la era de Trujillo, en que se realizó un solo asalto a un banco en Santiago, al Royal, encabezado por Eudes Maldonado, dio un salto a aquellos famosos asaltos a bancos que militantes de izquierda justificaban como medios de sustento. No, eso es un aporte del capitalismo a la revolución. Y nos convencieron de que era así. Y ahora, en esta ola en que aparecen tres asaltos, que se quiere dirigir eso hacia inseguridad ciudadana, y hoy la policía da cuenta de que uno de ellos fue un asalto bien planeado y que inclusive el elemento era conocido y todas esas cosas. Miren, este país, si tomamos desde el año 66, el 66, tenemos que cada vez que hemos tenido un proceso electoral, no importa los resultados, a veces reelección, a veces gobiernos partidos nuevos. Del 66, 70, 74, Balaguer, todos esos procesos fueron impugnados, hubo problemas postelectorales. Es el común denominador. A veces esos problemas fueron señalados como actos de fraude de parte del Balaguer. Balaguer no ganó nunca unas elecciones. Siempre hizo fraude. Pero resulta que la oposición lo dejaba ganar y no asistía. Se inhibía. Después
en el 78 hubo problemas, pero los problemas no solamente fueron electorales, hubo dos situaciones en el 78. Una fueron problemas de resistencia de un sector del balaguerismo a entregar el poder y la intención de retener una parte del poder, como lo lograron en el Congreso. Y también la lección de que usted no le puede dejar al gobierno que se reelige la responsabilidad de las mesas electorales, que en aquella época eso era una costumbre. ¿Quiénes eran los que atendían las mesas electorales? Los empleados públicos. ¿Y quiénes eran los empleados públicos? Los que nombraba Balaguer y el reformismo. Por tanto, era normal eso. Pero ahí se sumó, además de los problemas, ahí se sumó un fenómeno rarísimo. Y es que muchos militares que estaban ya acostumbrados al Balaguer y a su gobierno, por una razón sencilla, los militares los enganchan o los aceptan en las academias. Y en 12 años, pues es normal que se acostumbren a un gobierno. Y se acostumbraron a Balaguer, al punto de que la principal acusación fue que sacaron bandera roja. Pero algunos perdieron la noción del tiempo y lo que estaba pasando. Y se registraron 2 o 3 fenómenos de militares que se sentían inseguros y empezaron a hacer actos injustificables y que nunca lo entendimos. Uno se metió en radio comercial. Se metió ahí adentro con un arma y sometió a los locutores y a los periodistas hasta que un subdirector del DNI entró, lo apretó contra la puerta, pero le disparó en el pecho al subdirector del DNI. Fue sometido y luego apareció que el hombre de que se ahorcó con el cordón de sus zapatos. Después otro se metió en la embajada de Argentina y tomó de rehén a la secretaria, que lo lleven al aeropuerto, que ellos se van. Entonces, ahora tenemos 3 fenómenos que se quieren señalar como inseguridad ciudadana. No, son eventos propios de lo que pasa con aquellas personas que viven del Estado. Y que los medios, en un momento en que tenemos que atender muchos problemas que son importantes, estamos andando por las ramas, porque es importante. Un atraco, un joven, 2 muertos, todo eso es importante. Nosotros no queremos que es importante. Pero resulta que los medios le dan seguidilla a eso. Y aquí en República Dominicana se está barajando una reforma que después de estos elementos que hemos señalado, esa reforma podría tocar toda la vida de todo el mundo, que es una reforma fiscal y otras 12 reformas. Y dentro de cada una de esas 12 hay varias. Porque cuando se habla del Código Penal, no se habla solamente del Código, de cada punto del Código Penal que se puede reformar. Cuando se habla del fisco, uno piensa que es impuesto interno, que es el ITEBI. No, el fisco es aduana. El fisco es aduana y aduana es aranceles y es vehículos y es placa
y es vehículos suntuarios, y son carros usados, y son seguros de vehículos y compañías de seguro, impuestos a la compañía de seguro, impuestos a la propiedad suntuaria, a los viajes, a los sueldos de más de 100,000 pesos, a los premios de la lotería, a los juegos de azar, a todos, a los vicios. Un país en que en el juego, en el tabaco y en el alcohol se consume un alto porcentaje de los ingresos de todos nosotros. Entonces, tenemos que estar esperando que las reformas esas puede que afecten a todo el mundo. Y alguien tiene que hacerla. Ahora, esa reforma, que no son 12, sino que cada una tiene varios elementos adicionales, uno tiene que preguntarse, antes que nada, ¿y cuánto es el presupuesto nacional? 1,5 billones. ¿Y cuánto es el déficit de lo que ingresa y de lo que falta? ¿Y cuáles son los elementos que producen ese déficit? El subsidio eléctrico, una necesidad de aumento de sueldos y de pensiones, para que después no digan, no, es que ese aumento de salarios era necesario, pero no se previó en el presupuesto. Hay que preverlo ahora. Y además evitar esa distancia terrible que hay entre el sueldo mínimo y el sueldo máximo. ¿Cuánto es la deuda externa y cuánto pagamos nosotros de intereses por esa deuda? Pero hay que pensar también en el capital. ¿Cuánto es la deuda interna? Que es el único país en que no puede pagar su deuda un ciudadano que el Estado le deba dinero, no puede pagarle al Estado con algo que el Estado le debe. Es decir, si el Estado te debe y tú tienes que pagar un impuesto, tú no puedes pagar con esa deuda. Cosa absurda. ¿Cuánto requiere el Estado de divisas? La gente piensa que todo el dinero de las remesas entra al Estado, que todo el dinero del turismo entra al Estado. No. Ese dinero los que lo producen son los dueños. ¿Y cuáles son los renglones que se pueden reducir ahorrando? Porque parece ser que se ha filtrado que el gobierno, en forma inteligente, para que no le duela a uno la inyección, lo que va a hacer es que va a subir un poquito a todo, un pelito. Y como un pelito a todo no importa, eso es lo que se prevé. Entonces, nosotros tenemos aquí algo que nos llega hoy y que hemos recibido ya, creo que son 3 o 4 números, de una publicación extraña, porque quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos los medios tradicionales, escritos, televisivos y radiales, que todo el mundo sabe quiénes son los dueños. Pero recientemente me refiero a los últimos años, han aparecido 4 grupos de medios, propiedad de personas que uno creía en principio que ellos eran testaferros de otros, y no es así. Ellos son los dueños de sus medios. Es el caso de Espaillá, con un grupo grande de emisoras, el grupo de Medina, que tiene emisoras
y tiene un periódico del que vamos a hablar que se llama Panorama, tiene el caso de Dani Alcántara y tiene el caso de Alofoque. Personas que en los últimos años han conformado medios que la gente sigue. Y este medio escrito, que lo primero que hicimos fue buscar la mancheta. La mancheta es donde los medios te dicen aquí quiénes son los dueños. El director general y el dueño de esto es Miguel Medina. Miguel Medina, yo lo recuerdo, que trabajaba en Colorvisión hace 30 años, camarógrafo. Pero ese equipo que escribe en Panorama, que son Miguel, Kirsis Díaz, Luis Acosto, Paola, Evelyn Estrella, Esther Noyola, Erika Arias, Claudia Fernández, Manuel Díaz y Michelle Tavera. Yo quiero que se vea esto, pero con mucho detenimiento. En una sola edición, mientras nosotros hablamos mañana, tarde y noche del atraco del Popular, esta gente en una sola edición no le dio tiempo a incluir el atraco del Popular, porque este periódico posiblemente se hizo el sábado. Pero miren, yo no sé si lo hicieron a propósito o si le salió bien, pero ahí hay una experiencia que no se sustituye. Por ejemplo, cientos que viven en escuela en construcción. Señores, ese tema, usted sabe la cantidad de escuelas que están inconclusas y que no solamente hacer un presupuesto para terminar obras inconclusas implica prácticamente el presupuesto de obras públicas, terminar obras pendientes. Digo obras públicas porque las escuelas quien deberá terminarla es obra pública, no educación. Pero el presupuesto de obras públicas se iría entero si se dedicara a terminar obras pendientes. Y de escuela no hablemos. No hay un pueblo en que no hay una escuelita que esté pendiente. Pero si usted sigue hojeando el periódico, encuentra que su editorial es, no estoy de acuerdo con lo que dice, me refiero, estoy de acuerdo a la importancia que le dan a las cosas. Otra reforma a la Constitución. ¿Y por qué y para qué? Sigo con la reforma constitucional. El tema de los barrios y de la pobreza que el presidente ha tocado. Desalojados, aquí hay desalojados desde ciclones que pasaron hace 30 años. Sigo. Problemas ecológicos. Problemas de ecología. El gran problema de los municipios, sus alcaldes, sus presupuestos. Y dentro de eso, la declaración de bienes, que los dos principales alcaldes lo hicieron, pero lo hicieron en forma tardía. Declaración de bienes es la base de la lucha contra la corrupción. Si usted no sabe lo que tenía un funcionario, no puede llevarlo a la justicia. Otra, salud. Personas que tienen VIH positivo están en internet buscando pareja para matarlos. Entonces, estos periodistas que no son especialistas en esta área tienen más acierto que mucha gente que está en el sector salud.
Sigo. El agua. El agua. Nosotros tenemos generalmente el privilegio de abrir la llave en nuestras casas y tener agua. Pero ¿qué porcentaje de la población no tiene ese privilegio? Y tiene horas de agua. Y habla de los camiones cisternas, cómo consiguen el agua y cómo venden el agua y cómo sirven el agua. Sigo. El gran problema que ahora viene con el tema de la ley del DNI, el espionaje, juegos secretos del poder que extrapolan la frontera. Hicieron un trabajo, hasta lograron entrevistar a un exdirector del DNI y publicaron el escándalo más grande de un funcionario norteamericano que sirvió a los intereses de Cuba. Todo eso aparece en una sola edición de un periódico. No pasaron por alto que México eligió su primera mujer. Es una historia de las que han aspirado históricamente a esa posición hasta ahora que lograron la primera. Sigo. Las familias que tradicionalmente se han dedicado a la política y a seguidas los hijos que reemplazan y acompañan a sus padres. Un trabajo, pero detallado, con nombre y apellido de todos esos grupos y de toda esa familia. Abinader, Aristi, Gómez Vergés, Bosch, Castillo, De Camps, Gotró, Gómez Mazara, Fernández, Guzmán, Jiménez, Jorge Blanco, Lizardo, Medina, Peinado, Pared Pérez, Montaz, Mirabal, Mejía, Raful, Salcedo, Victoria Yep y sus hijos. Otro trabajo que no se había logrado, señores, una entrevista con detalles de Mauricio de Bengochea, que debemos de leerlo detenidamente. Da detalles de su empresa completica con los nombres de la gente que trabajaron con él y que trabajan con él. Eso es interesantísimo. Otra, el gran escándalo que representa que así como el Estado es el mejor comprador, el mejor pagador, el mejor que hace obras públicas, también es el mejor inquilino. La cantidad de viviendas que se están alquilando al Estado en todas partes, con precios que convierten al Estado en el mejor inquilino, porque pagan a tiempo y pagan mucho más de lo que se paga. Alquileres de instituciones del Estado, una carga presupuestaria preocupante. De manera que también trata el tema de la industria musical y de los deportes. Yo quiero felicitar a esta gente, y no es una coincidencia ni algo, eso es un propósito. Lo hicieron, lo están haciendo y lo están haciendo bien. Están en lo más importante que está ocurriendo aquí. Así que los felicito a ese grupo de Panorama. Y al otro grupo que nadie lo puede señalar que no haya sido un producto de su trabajo. Espaillá,
Medina, Dani Alcántara y a los Foques. Eso es la audiencia que le ha dado eso. Bien, queríamos señalar esas cosas y queremos terminar diciendo que el Poder Ejecutivo creo que tiene el propósito de sanear la economía o mejorar la economía en los primeros 2 años. Ayer vimos con mucho gusto que emitió su primer decreto, que fue el cambio de la dirección de pasaporte. No es que la que estaba no lo estaba haciendo bien, era que era necesario, porque lo que hay ahí, lo que hay en pasaporte, es algo que hasta habla mal de nosotros. ¿Por qué? Porque tú dices, todo el mundo se está yendo de aquí por la cantidad de personas que están solicitando pasaporte. Eso hay que verlo, pero ya comenzó el presidente a designar personas. Cada poder tiene una agenda, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. El judicial tiene una agenda compleja, difícil. Esa independencia del Ministerio Público, eso va a traer mucho que comentar. La energía, es una palabra, pero eso es 30 o 40 millones de dólares mensuales que están en el presupuesto de déficit. El 4% de educación está siendo bien aplicado. La Asociación Dominicana de Profesores se ha involucrado seriamente en eso, o se ha buscado la forma de que esos fondos solamente sirvan para mejorar la situación de los maestros, cosa que es buena. La situación carcelaria, la situación de los legisladores que nunca debieron de serlo. Entonces, lo que nosotros tenemos como medio de comunicación es toda una agenda que usted puede elegir un tema y se puede pasar los 4 años. Solamente hablar de la reforma fiscal, porque eso es una palabra y no son 12. Puede que sea una gruesa, 144. Entonces, vamos a prepararnos para hablar de todo eso durante todo el tiempo. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a cumplir un compromiso, que es recordarles que comer sano y mantener sus intestinos limpios es lo principal para tener una buena salud. Alimentación sana y tener los intestinos limpios. Para ello les recomendamos Tesoltex, un anticonstipación. Tesoltex en todas las farmacias.